Les invito a que inclinen sus rostros donde están, en el comedor de su casa, en el sofá de su casa, y aún los que están aquí. Les invito a que inclinen sus rostros y podamos ir al trono de la gracia para que el Señor nos consuele en este momento. Así que, Padre, venimos ante ti en adoración. Sabemos que en tu soberanía nos has permitido atravesar estos momentos, este momento sin precedente de agonía, de aflicción para muchos de nosotros, de verdadera crisis. Crisis no solo local, sino mundial. Crisis no solo que afecta a la iglesia de aquí en North Hollywood, sino que también afecta a la iglesia internacional. Padre, en tu soberanía, en tus buenos planes, en tu beneplácito, nos pones a través de esto y muchos de nosotros, en nuestro sufrimiento, necesitamos en este momento el compás de tu palabra para que podamos ser confortados. Hay corazones en esta iglesia, en iglesias a través del mundo que están acongojados, Señor, que están llenos de ansiedad. Muchos han perdido el trabajo, otros no tienen qué comer, otros están enfermos en la cama, algunos están aún atascados en otros países y no pueden volver a sus familias. Y Padre, te ruego que esta mañana tú puedas hablar a través de tu palabra y que tu palabra pueda brillar en el corazón que está agobiado por el sufrimiento y pueda hacer eco y pueda retumbar verdad divina para que nosotros podamos alabarte a pesar del sufrimiento. Necesitamos tu consuelo, Padre. Y queremos esta mañana que es nuestro deseo que nos hables. Utiliza al Espíritu, Señor, para que lo haga, para que aplique verdad divina en nuestro corazón, en nuestras mentes y que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace ya 2 domingos comenzamos una serie en 2 de Corintios sobre la consolación en la crisis. Y la razón por la que fuimos y recurrimos a esta epístola de 2 de Corintios fue precisamente por su contenido. Tiene mucho, pero mucho que enseñarnos acerca del sufrimiento del cristiano. Lamentablemente, a menudo esta epístola es pasada por alto. Esta es quizás la epístola menos conocida del apóstol Pablo, y no la menos conocida, sino también la menos predicada en las iglesias. En su clásico comentario, Hughes dice lo siguiente: entre las principales epístolas, entre las principales cartas del Nuevo Testamento, esta en particular ha sido abandonada inmerecidamente. Pero esto no debe ser así, hermanos. No podemos darnos nosotros el lujo de ignorar las riquezas que esta epístola proporciona, especialmente en virtud de su contenido, el sufrimiento. Y más allá de que esta epístola, 2 de Corintios, sea una epístola larga y que algunos consideren que sea necesario primero predicar 1 de Corintios, estamos nosotros en presencia de una de las cartas más maravillosas y más reveladoras de la teología de la cruz. Como mencioné en la primera parte de esta serie, Pablo aquí confronta la teología de la gloria con la teología de la cruz. Hay una juxtaposición, la teología de la gloria con la teología de la cruz. Y la teología de la gloria era y continúa siendo una teología engañosa, perversa. De hecho, hoy en día su nombre
se cambió por uno mucho más seductor para sus seguidores o para sus consumidores, y ese nombre hoy en día es el Evangelio de la Prosperidad. Esta teología, la teología de la gloria, afirma, sostiene que Dios no se encuentra en lo que se considera ser malo. Dios no se encuentra en lo ruin. No podemos hallar a Dios en lo despreciado. Dios solo se encuentra en lo bueno, en lo alto, en la gloria. Los cristianos, por lo tanto, no tienen por qué experimentar sufrimientos, porque Dios no está allí. No tienen por qué pasar por aflicciones. Y los que sí pasan por las aflicciones y por los tormentos del sufrimiento son despreciados conjuntamente con sus dificultades. En otras palabras, lo que la teología de la gloria menosprecia es nada más y nada menos que la cruz de Cristo, la cual es poder de Dios para los que se salvan. Primera de Corintios, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 18, Pablo dice justamente esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y en segunda de Corintios, Pablo propone algo totalmente distinto a la teología de la gloria, a esta teología engañosa, a esta teología hoy conocida como el Evangelio de la Prosperidad. Pablo, en 2 de Corintios, no rehúsa experimentar las aflicciones. Pablo en 2 de Corintios no rechaza el sufrimiento que surge a raíz de las aflicciones. En cambio, el apóstol Pablo en esta epístola se abraza de la cruz de Cristo. Abraza la cruz de Cristo, de ahí el nombre, la teología de la cruz. Y Pablo, este es el argumento, Pablo se abraza de la cruz de Cristo porque justamente Dios se revela y sale al encuentro en el lugar menos sospechado para el hombre. Dios sale al encuentro en un lugar de escarnio. Dios sale al encuentro en un lugar de dolor, en un lugar de vergüenza, en un lugar de desesperanza. Dios sale al encuentro en la cruz de Cristo. Y Pablo en 2 de Corintios ve en la locura y en la debilidad de la cruz, Pablo contempla la sabiduría y el poder de Dios. En ese lugar. Ahora, esto es algo que resulta sumamente ofensivo para el sentido común religioso que nosotros tenemos en nuestro estado natural. Resulta ofensivo. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Pero el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre en el que el Espíritu de Dios no mora, no habita, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el inconverso, la cruz de Cristo es locura. No la puede comprender. Para nuestro sentido común religioso, el hecho de que Cristo cuelgue de una cruz es inconcebible. Es ofensivo, es débil, es vergonzoso. Y muchos creen que Dios se halla exclusivamente en lo alto, en la gloria poderosa, y Dios no se halla en la miseria debilitante. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 19, pues está escrito, destruiré, dice Pablo, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Para la teología de la cruz, la teología de la gloria, Dios no se halla en la debilidad. Para ellos es locura, para el entendido no lo puede comprender. Y este fue el motivo por lo que los falsos maestros, recuerdan, los falsos profetas en la iglesia en Corinto, los falsos apóstoles, habían tropezado con la locura de la predicación de Pablo. Esta fue la razón por la que ellos tropezaron, por la cual no pudieron abrazar el evangelio de Pablo. Estos hombres se reían, estos hombres, estos enemigos se burlaban de las aflicciones de Pablo, se burlaban de sus sufrimientos, de su tribulación en el ministerio. Ellos interpretaban cada uno de sus sufrimientos como una marca evidente de que Dios no lo había aprobado a Pablo en el ministerio. ¿Cómo es posible que este hombre diga ser y venir de parte de Dios y sufra lo que sufra? Y todas sus experiencias, decían ellos, todas esas experiencias debilitantes desacreditaban su legitimidad como apóstol de Jesucristo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. Noten lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. Porque Pablo relata todo lo que ha acontecido, el sufrimiento por el cual él ha tenido que atravesar. Y dice, de los judíos, escuchen, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Noten cómo Pablo da una lista de todos los sufrimientos por los cuales él ha pasado. Para los falsos maestros en la iglesia de Corintio, resultaba ofensivo que Pablo padeciera tantos arrestos, que Pablo padeciera tantos golpes, tantas traiciones, tantos odios, tantas persecuciones, tantas calumnias. Ellos no podían concebir esto. Para ellos no encajaba en su teología de la gloria que Pablo tuviese que atravesar todo este sufrimiento si es un ministro de Dios. No es posible. Dios no se encuentra allí. Ahora, lo más triste de todo es que su propia desconsideración al sufrimiento de Pablo era fundamentalmente un rechazo abierto a la sabiduría de Dios. Ellos, al desacreditar los sufrimientos de Pablo, estaban rechazando de manera abierta la sabiduría de Dios en la debilidad del Cristo crucificado. Lo estaban rechazando. 1 Corintios otra vez, capítulo 1, versículo 22. Noten esto. Porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura, mas para los llamados, a los que Dios llama eficazmente por el poder del Espíritu, así judíos como griegos, Cristo es en la cruz poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres. Dios revela su sabiduría en el sufrimiento, en la cruz de Cristo. Y las acusaciones, los ataques verbales de estos profetas corroboraban el menosprecio que ellos tenían por la cruz de Cristo, donde se encuentra verdaderamente el conocimiento de Dios. Ellos repudiaban la teología de la cruz y amaban la teología de la gloria. Repudiaban la teología de la cruz y amaban la teología de la gloria. ¿Saben lo que buscaban estos hombres que estaban en contra de Pablo, que habían infiltrado la iglesia en Corintio? Buscaban una vida fácil, una vida cómoda, como el Evangelio de la Prosperidad hoy en día. Y en cierto sentido, ellos tenían una vida cómoda y una vida fácil porque Satanás no los atacaba, ya que formaban parte de su reino. Tal como sucede hoy con el Evangelio y los charlatanes de la prosperidad. Pero Pablo en 2 de Corintios tiene una actitud positiva hacia el sufrimiento, totalmente distinta. La vida de Pablo se caracteriza, como vemos en esta carta, por un gozo genuino cuando él es emboscado, cuando él choca de frente con las diversas pruebas de la vida, porque el poder de Dios, ¿saben qué? Se revela precisamente en el sufrimiento. Por eso Pablo tiene gozo. Y Pablo lo pone de esta manera en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Lo habíamos leído la vez pasada y lo voy a leer de nuevo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice esto: mi cuerpo, el cuerpo es ese lugar de escarnio, es ese lugar de dolor, es ese lugar de vergüenza, es ese lugar de desesperanza donde se manifiesta la vida de Cristo. Es ese lugar donde se contempla de manera contundente mi suficiencia personal en la cruz de Cristo. Y sus aflicciones, sus tribulaciones son el medio por el cual Dios expresa la abundancia de su gracia para la gloria de su nombre. 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Entonces soy fuerte. Es precisamente en el cuerpo, ese lugar de escarnio, de vergüenza, en las tribulaciones, en el sufrimiento, donde Dios expresa su poder en nuestra debilidad. Y otros pueden contemplar de manera contundente la cruz de Cristo en nuestras vidas. Y esta es la razón, a manera de introducción, por la que Pablo abre 2 de Corintios con una expresión de alabanza. Eso es lo que vimos, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7. Ese es el pasaje que estamos estudiando. Esta es la segunda parte. Vamos a leer de nuevo 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, esta es la adoración, esta es la expresión de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois ¿en qué? En la consolación.
en la consolación. Ese es el pasaje que estamos estudiando. La consolación en la crisis. Segunda de Corintios, recuerden esto, Segunda de Corintios es la epístola de la consolación. Pablo es el apóstol de la consolación. Segunda de Corintios es la epístola de la consolación. Y Segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 7, este pasaje es el párrafo de la consolación de todo el Nuevo Testamento. Y el corazón de Pablo rebosa de alegría, rebosa de gozo, porque Dios, hermanos, perfecciona su poder en nuestra debilidad a través de su consolación. Así es como Dios se manifiesta poderoso en nuestro ser, en nuestro cuerpo de debilidad, a través de la consolación. Y en este pasaje, Pablo describe 4 elementos de la consolación divina que imparten ese gozo característico que todos nosotros podemos y debemos tener en cualquier crisis de la vida. 4 elementos. Y la vez pasada vimos el primer elemento, y el primer elemento está en el versículo 3, la persona detrás de la consolación. La persona detrás de la consolación es nada más y nada menos que ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer elemento. Pero la consolación divina está compuesta de un segundo elemento. Y si están tomando notas, este es el segundo punto. El propósito para la consolación. El propósito para la consolación. El Dios de toda consolación nos consuela, nos fortalece en la crisis. Noten lo que dice 2 Corintios 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese es el segundo elemento que Pablo quiere que consideremos nosotros. No solo quiere que veamos la persona detrás de la consolación, pero él quiere que veamos esta mañana el propósito para la consolación. Hermanos, es importante entender que la consolación divina no está diseñada solamente para expresar de manera poderosa quién es Dios, el carácter de Dios y lo que Él acostumbra a hacer con nosotros, que es apiadarse de nosotros a través de la crisis. No está diseñada solamente para hacer eso. La consolación de Dios también sirve como un medio para un fin. La consolación divina también sirve como un medio para un fin. La consolación de Dios no tiene por qué acabar con nosotros, en otras palabras. Por más dulce que sea, hermanos, la consolación de Dios no cumple su propósito si nosotros la monopolizamos. Si nosotros acaparamos la consolación para nuestro propio alivio personal. Ese no es el propósito. Dios nos consuela a nosotros en la crisis para que nosotros podamos servir efectivamente a otros que están enfrentando diversas pruebas en la vida. Ese es el propósito. Y en el momento que nosotros recibimos y gustamos y abrazamos y somos consolados por Dios, nosotros en ese momento nos convertimos en administradores de la consolación divina. Pasamos a ser administradores de lo que Él nos dio. Somos hechos nosotros en ese momento canales del poder supremo, de la gracia de Dios para ministrar a otros en el sufrimiento de las aflicciones. Increíble. Dios quiere que nosotros compartamos la consolación y no que la conservemos. Su intención, escuchen bien, su intención es que nosotros, al ser consolados, nos convirtamos en consoladores de otros para la gloria de su nombre. Maravilloso. Al ser consolados, nos podamos convertir en consoladores de otros. Ahora, esto concuerda muy bien con lo que también vimos hace unas semanas atrás. ¿Recuerdan en Santiago? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Lo voy a leer solo para que lo recuerden. Dice así Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo
por gozo genuino cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué concuerda lo que estamos leyendo de 2 de Corintios 1 con Santiago capítulo 1? ¿En qué sentido concuerdan? Bueno, hermanos, piénsenlo de esta manera. El hecho de que Dios tenga un propósito para la consolación divina implica por necesidad que Dios tiene un propósito para nuestras tribulaciones. Implica por necesidad que Dios tiene un propósito para nuestras tribulaciones. Nadie en el mundo es consolado por la idea de sufrir sin propósito, por la idea de sufrir sin una razón. A nadie los consuela ese pensamiento. Nadie es consolado por eso. Es por eso que todos nos precipitamos al porqué inmediatamente cuando estamos yendo por las pruebas, por las aflicciones, por el sufrimiento. Buscamos nosotros una respuesta al aparente sinsentido de las pruebas, y esta es una pregunta casi universal. No importa qué idioma, de qué continente seamos, no importa qué trasfondo cultural tengamos, todos buscamos un porqué, una respuesta al porqué en el sufrimiento. Porque no somos consolados por la idea de sufrir sin razón. Queremos saber por qué nos está pasando esto. Pero por lo general, nosotros estamos tan sumergidos en las profundidades de la angustia, en las profundidades del dolor, que nosotros ignoramos, pasamos por alto los propósitos de Dios que ya fueron revelados en su palabra para el sufrimiento. El sufrimiento a nosotros nos desconcierta. El sufrimiento a nosotros nos deja en un estado de vulnerabilidad en la crisis. Acompáñenme al Salmo 119. Yo creo que aquí el salmista lo expresa muy bien. En el Salmo 119, versículo 92. Y él expresa muy bien este estado de vulnerabilidad. Salmo 119, versículo 92. Escuchen lo que dice el salmista. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. Noten el próximo versículo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Noten lo que está diciendo el salmista. Si tu ley no hubiese estado ahí, si tu palabra, si tus mandamientos no me hubiesen acompañado, ya en mi aflicción hubiese perecido, en mi estado de vulnerabilidad y en mi sufrimiento hubiese perecido. Hermanos, las tribulaciones muchas veces acaban con nuestras vidas, ¿saben por qué? Porque nosotros acudimos a todos menos a la Biblia. A todo menos a la Biblia. Acudimos a pastillas, a medicamentos, al ejercicio. Acudimos a la familia, al trabajo, al dinero. Todo menos a la Biblia. Por eso las tribulaciones acaban con nosotros muchas veces y nos dejan en ese estado de vulnerabilidad que habla el salmista. Pero para el salmista solo la Biblia es el antídoto contra la destrucción. Solo la Biblia es el ungüento para la enfermedad. Solo la Biblia es el bendito triunfo sobre todas las tribulaciones. No hay nada más la Biblia. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en referencia al Salmo 119, versículo 92. Escuchen esto. En nuestros periodos más oscuros no hay nada más que prevenga nuestra desesperación como la promesa del Señor. Sí, dice él, a veces parece que no hay nada entre nosotros y la autodestrucción, ese lugar de vulnerabilidad, excepto, dice él, la fe en la palabra eterna de Dios. Cuando estábamos agotados por el dolor
Y el cerebro estaba ofuscado y la razón estaba casi extinguida. Escuchen esto, un texto dulce ha susurrado seguridad alentadora y nuestra pobre mente ha reposado de su lucha en el seno de Dios. Y él continúa, lo que era nuestro deleite en la prosperidad cuando todo iba bien, ha sido nuestra luz en la adversidad, la palabra de Dios. Y lo que de día nos ha impedido la presunción, de noche nos ha impedido perecer. Maravilloso texto de Spurgeon, describiendo el poder de la palabra de Dios, de la ley, de los mandamientos de Dios, para el alma turbada, el alma afligida, el corazón que está sufriendo con la agonía de la vida. Un texto ha susurrado verdad alentadora a nosotros. Hermanos, 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, ¿saben lo que es? Es ese texto, ese dulce texto que susurra en nuestros oídos la verdad alentadora de que Dios tiene un propósito, no solo para la consolación, pero para nuestras tribulaciones. Y nos susurra verdad, infunde vida en nosotros. Dios usa nuestro sufrimiento ¿para qué? Dios usa nuestro sufrimiento para que nosotros mismos podamos consolar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo que han sido emboscados por las pruebas y que han sin previo aviso chocado de frente con las dificultades de la vida. Este es el ámbito que nuestro Padre de misericordias considera ideal para hacernos crecer en cristoformidad, para hacernos crecer a la imagen de Cristo mientras nosotros somos consolados. El crisol del sufrimiento. Ese es el lugar perfecto que el Dios de toda misericordia, como dice 2 Corintios 1:3, considera ideal para hacernos crecer a la imagen de Cristo. Piensen en esto, hermanos, esto es maravilloso. A medida que nosotros somos consolados, Dios nos cambia a imagen de Cristo. Simultáneamente, mientras somos consolados, mientras gustamos del consuelo divino, Dios nos cambia a la imagen de Cristo. Y el Dios de toda consolación, ¿saben qué hace en ese momento? En ese momento que nosotros estamos afligidos, turbados, que estamos casi ahogados por el sufrimiento. En ese momento, el Dios de toda consolación, el amo soberano, el Dios de potestad nos rescata a través de la consolación de nuestro deseo egocéntrico que tenemos profundamente arraigado dentro nuestro y nos libera para vivir para otros hermanos en Cristo. ¡Increíble! En el sufrimiento, Dios hunde nuestro egoísmo con la carga pesada del sufrimiento y nos levanta en victoria, en piedad, con la esperanza de que nosotros podamos consolar a otros que están pasando por tribulación, por cualquier tribulación. Y en ese momento que somos consolados, Dios acaba con nuestra egolatría. Con ese sentido que nosotros tenemos de adoración, con ese amor excesivo que nosotros tenemos por nosotros mismos. Y Dios acaba con esa egolatría y produce en nosotros el querer como el hacer para nosotros poder producir sacrificios por el bien de otros y no de nosotros. Para consolar a otros, para que se cumpla la buena voluntad de Dios en la vida de otros. Dios derrite. Escuchen, Dios derrite nuestra miseria narcisista en el crisol del sufrimiento, de la angustia, del dolor, para que nosotros mismos podamos ser canales de la gracia maravillosa de Dios en la vida de otros. Nos rescata del deseo egocéntrico, hunde nuestros afectos egoístas,
acaba con nuestra egolatría, derrite nuestra miseria narcisista que tenemos, nuestro amor por nosotros mismos en la miseria del sufrimiento, y nos levanta en victoria, en piedad, para que nosotros podamos ir y ministrar a otros. Mientras nos consuela, nos cambia. En otras palabras, escuchen esto, la consolación divina, la consolación que viene de parte de Dios, por diseño, porque Dios lo ha considerado de esta manera, porque Dios quiere que sea así, por diseño, tiene connotaciones ministeriales. Maravilloso. La consolación de Dios tiene connotaciones ministeriales. A medida que nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo en nuestras tribulaciones, Dios nos salva de nosotros mismos para que nosotros podamos ir y servir a otros. Ahora, creo que todos estarían de acuerdo con esto. Creo que a todos nosotros, los que están aquí y los que están siguiéndonos por el internet, creo que a todos nosotros todavía nos hace falta tener una perspectiva ministerial más amplia del sufrimiento en la vida de otros. Nos falta todavía eso. Pónganse a pensar, no siempre nosotros nos apiadamos de los demás. No siempre nos apiadamos de los demás como Dios acostumbra consistentemente a hacerlo con nosotros. Hermanos, nosotros fracasamos y fracasamos seguido en canalizar el tierno cuidado que Dios nos muestra a nosotros constantemente. Se nos conoce más por ser ásperos. Se nos conoce más por ser austeros moralmente que por la bondad que Dios nos da y que fluye naturalmente del Dios de toda consolación. Somos prontos para juzgar. Somos prontos para diagnosticar las aflicciones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos encanta hacer eso. Diagnosticamos por qué la otra persona, mi hermano, está pasando por las tribulaciones de la vida. Y al igual que los discípulos, en Juan capítulo 9, nosotros tenemos esta tendencia dentro de nosotros mismos que desea conocer, desea indagar cuál es la causa directa de la angustia y del dolor en otros. ¿Recuerdan Juan 9? Versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron, no los fariseos, no los escribas, sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que este hombre naciese ciego? ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó? Y noten lo que responde Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, muchas veces nosotros presumimos que toda aflicción, que todo dolor, que toda angustia se debe a un pecado cometido específico. Somos prontos para juzgar, somos tardos para consolar a los que están en cualquier tribulación. Somos tardos para administrar la misma consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y saben cuál es nuestra mayor virtud, lamentablemente? Para muchos de nosotros, cuando otros duelen, cuando otros lloran, cuando otros están pasando por el sufrimiento, ¿saben cuál es nuestra mayor virtud? La opinión. Esa es nuestra mayor virtud. Nosotros opinamos enseguida sobre la agonía física, emocional y espiritual de otros porque nosotros mismos necesitamos resolver el aparente sinsentido de las pruebas. Nos resulta muy difícil para nosotros entender el sufrimiento, así como a los amigos de Job, ¿recuerdan?
Nos resulta muy difícil entender el sufrimiento, en particular cuando ese sufrimiento no parece ser en castigo por un pecado. Y opinamos. Hablamos con otros sobre por qué el hermano está pasando por eso. Entramos en ese juego. Y a causa de nuestra opinión, a causa de nuestra curiosidad, no cumplimos nosotros con el ministerio de consolación que Dios nos ha dado para que sus obras se manifiesten en otros. No cumplimos con nuestro ministerio. Preferimos opinar que consolar. Juzgar que cumplir con nuestro ministerio. Y permítanme terminar con una advertencia. Porque vengo hablando del ministerio, de cumplir nuestro ministerio. Y quiero terminar con una advertencia, porque hay muchos que se excusan de este ministerio, porque simplemente no son líderes de una iglesia local. Yo no soy pastor. Yo no soy anciano, dicen algunos. Yo no soy líder de una iglesia para tener que ir a consolar a otros. Este no es mi ministerio. Dios no me ha llamado a consolar a otros, porque no soy líder. Sin embargo, ¿saben cuál es el argumento de Pablo? El contrario, lo opuesto. Pablo dice que todos nosotros somos parte del ministerio de la consolación. Todos. Todos somos parte del ministerio a consolación, no a medio tiempo, sino a tiempo completo. De hecho, toda nuestra vida es una vida de ministerio. Toda nuestra vida. Esto es precisamente lo que el apóstol va a decir nuevo en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Noten lo que dice Pablo de nuevo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no sea que seamos competentes, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? El Espíritu vivifica. Pablo dice esto: todos somos ministros competentes de un nuevo pacto, no en la gloria de Cristo, en la cruz de Cristo. Capítulo 5, versículo 18. Y todo esto, de 2 de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? Nos dio el ministerio de la reconciliación. A todos los reconciliados en Cristo Jesús se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Han sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto, de ir y anunciar las buenas nuevas, enseñando, consolando a otros. Hermanos, no hay nadie en la iglesia a quien Dios no capacita para ministrar a otros en cualquier tribulación. No hay nadie. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones con el propósito de hacernos ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, a todos por igual se nos da la suficiencia necesaria de su gracia para ir y servir efectivamente a los que están enfrentando pruebas en su vida. Somos todos hechos canales del poder supremo de Dios para que por medio de nosotros su bondad benevolente pueda fluir naturalmente a los que están experimentando aflicciones. Todos los que han gustado el don de la salvación, todos están llamados a este ministerio de la consolación
porque tarde o temprano todos tendremos que pasar por la senda del sufrimiento y del dolor. Este es parte del diseño de Dios para nuestra vida. Para aquellos que han gustado del don de la salvación, es parte del diseño de Dios. Tener una vida santa, ministerial, ministrando a otros. Es necesario, porque todos tarde o temprano vamos a tener que caminar la senda, es un requisito del sufrimiento. Hechos 14:22, este es Pablo hablando otra vez, si lo estudiamos acá en la iglesia. Hechos 14:22, Pablo y Bernabé, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que dicen? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, tarde o temprano, si todavía no lo has enfrentado, vas a tener que caminar por la senda del sufrimiento. Y cuando seas consolado, vas a ser cambiado para que puedas consolar a otros que también van a tener que enfrentar y caminar necesariamente por la senda del sufrimiento y del dolor. Porque a todos se nos pide como discípulos de Jesús que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Dije esto la vez pasada. Dije que el Padre es un consolador, 2 Corintios 1, versículo 3. Dije que el Hijo es un consolador, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Y dije que el Espíritu Santo es un consolador, en Juan capítulo 14, versículo 16. Pero no termina ahí. El Dios trino de toda consolación, el Padre que es consolador, el Hijo que es consolador, el Espíritu Santo que es consolador, espera, ¿saben qué? Que nosotros también seamos consoladores. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Se espera de nosotros que seamos consoladores al ser consolados. Hermano, recuerda esto la próxima vez que tengas que llevar la carga pesada del sufrimiento. Recuerda este texto. Imprímelo. Fíjalo en tu corazón, en tu mente. Deja que este texto dulce, el propósito de la consolación, deja que este texto dulce susurre esa verdad alentadora en tus oídos de que Dios nos está rescatando a todos en el dolor de nuestro egocentrismo para que nosotros podamos no vivir para nosotros, sino para otros y consolarlos. Y cuando estés agotado por el dolor, ese dolor casi inaguantable de las pruebas, cuando tu razón, tu sentido de la razón parece acá desaparecer por el dolor, por esas oscuras noches de llanto, por la agonía de las dificultades, en ese momento dirige tu corazón a la ley santa de Dios. Tal como lo hizo el salmista en el Salmo 119. Deleítate en los mandamientos de Dios. En 2 Corintios capítulo 1, 4. Deleítate en sus mandamientos para que tú puedas triunfar sobre todas las tribulaciones y así, ¿sabes qué? Cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado a todos. Pon tu mira, como dice Pablo en Colosenses 3:2, pon tu mira en las cosas de arriba, para que ninguna aflicción, por más que pesada que pueda ser, para que ninguna tribulación, por más dolorosa que pueda ser, para que ningún sufrimiento, por oscuro que pueda ser, te impida a ti y a mí contemplar el valor supremo de servir a Cristo y de magnificar a Cristo cuando nosotros participamos de la consolación de otros. Que tú, cuando parezca que te estás ahogando por el dolor oscuro, puedas levantar tu rostro al cielo. Recordar este texto, deja que te susurre en el corazón. Y recuerda, Dios en ese momento de profunda angustia te está preparando para el día de mañana consolar a otro hermano en la iglesia. Y eso, hermanos, es maravilloso, porque significa que Dios no se ha dado por vencido con nosotros en el dolor. Que el dolor y que el mal
y que el lugar de vergüenza, lo despreciable, lo miserable, no ahuyenta a Dios. Dios estuvo dispuesto a mandar a su Hijo una cruz dolorosa para que nosotros también, como seguidores de Él, podamos tomar esa cruz cada día, morir a nuestro ego y cumplir nuestro ministerio de consolar a otros. No por plata, porque Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha llamado a consolar a otros. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque estos textos nos recuerdan que tú eres el amo supremo sobre todas las cosas de la tierra. Que no hay nada debajo del cielo o sobre el cielo que esté más allá de tu control soberano. Y que aún en el dolor y en las pruebas, Padre, tú estás presente ahí, tal como estuviste con tu Hijo en la cruz del Calvario. Y las tribulaciones nos recuerdan, Padre, que tú, así como empezaste la buena obra, la terminarás en nosotros. Y nos recuerdas que lo más importante de la tribulación no es necesariamente sacarnos de nuestra aflicción y darnos una condición de alivio temporal, sino que en las pruebas tú nos recuerdas, Padre, que nos quieres hacer morir a nosotros mismos, morir a nuestro pecado, para que nosotros podamos valorar el ministerio de la consolación, tal como lo hizo Cristo con nosotros, y lo podamos hacer con otros hermanos y hermanas en la iglesia por igual. Padre, ayúdanos, aún en las pruebas nuestras, a tener esa perspectiva ministerial de lo que tú estás haciendo en nosotros para otros en el futuro. Gracias, Padre, porque no solo nos salvas de nuestro pecado, no solo nos das una herencia incorruptible que está en el cielo esperándonos dulcemente a nosotros, sino que nos das el privilegio de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y Padre, así como Jesús vino a la tierra para no ser servido, sino para servir a otros y dar su vida por otros, nosotros no queremos y no aspiramos a ser nada más que eso, siervos. Queremos servir a tu iglesia en la iglesia local para la gloria de tu nombre y no el nuestro. Padre, danos sufrimiento, danos tribulaciones, permítenos gustar el dolor, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, limpios y con un corazón dispuesto a servir. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.